Bueno, perdón por la interrupción. Vamos a continuar desde esta diapositiva que habíamos dejado. La cubierta ventilada. Se trata de tener una cubierta donde pueda haber una circulación de aire, incluso que pueda ser gobernada. En este caso, si la radiación solar influye sobre la cubierta, ¿sí?, va a producir una transmisión de calor calentándose el aire que está en esta cámara ventilada. Por debajo de ello vamos a tener la aislación térmica y el cielo raso, de forma tal de evitar que el calor interior pueda fugarse a través de la cámara. Si yo logro hacer ingresar aire por esta cámara, el aire va a barrer el aire caliente y lo puede sacar al exterior. Es una forma de estar desprendiéndose de ese calor que influyó sobre la cubierta sin que pase al interior. En el caso del invierno, yo puedo cerrar la circulación de esto, negar que el aire de acá ya no se pueda mover, puedo obturar la entrada u obturar la salida y que se mantenga esta cámara de aire cerrada, sin circulación. Entonces, en ese caso, estaría aumentando la eficiencia térmica de la calefacción, porque al subir la temperatura en la cámara, disminuiría las pérdidas desde el interior. Esto que vemos acá hecho en una cubierta inclinada a dos aguas, puede hacerse en una terraza plana también, generar ese espacio de cámara de aire. Se dificulta un poco más la circulación del aire al ser plano, pero perfectamente se puede realizar. También se puede hacer haciendo que este cielo raso no tenga no siga la línea de la cubierta, sino que sea plano y se genere como un desván donde esté toda la cámara de ventilación y todo el desván ese sea ventilado. Es muy efectiva, sobre todo en climas templados, templados cálidos y, y climas cálidos también. Este efecto de ventilación puedo lograrlo sobre cielos rasos o sobre pisos técnicos, sobre elevados también. Hay una táctica que se usa mucho, que es la ventilación nocturna. En estos cielos rasos o pisos técnicos se va acumulando calor durante el día. En aquellos lugares donde a la noche refresca, es decir, que hay una variación de temperatura significativa, puedo hacer circular aire por esos espacios estancos, haciendo que el calor acumulado se pueda sacar al exterior y afronte el nuevo día sin una carga térmica interna importante porque ha sido disipada al exterior. Puede ser de forma natural, por conductos, o también puede recurrirse al efecto de la chimenea solar para lograr ese enfriamiento, si fuera hacerse durante horas del día. El patio. El patio tiene múltiples funciones, sobre todo en construcciones que no disponen de todas las caras libres, construcciones largas, donde es necesario una perforación en la mitad de esta construcción de forma tal de que esa zona interna pueda tener cierta ganancia de iluminación natural, incluso cierto asoleamiento. Dependerá de cómo son las cubiertas por delante y por detrás del patio, para ver si queremos un patio que tenga irradiación solar o un patio que esté en sombra, según el efecto que queremos lograr. El patio favorece mucho también la ventilación cruzada en construcciones así que están limitadas, que están estancas, porque si yo abro toda la carpintería de acá atrás, del contrafrente o abro enfrente, pero el patio no lo abro, no se va a producir una corriente de aire.
tendré ventilación, pero la ventilación no va a ser demasiada. En cambio, cuando yo abra el patio, voy a poder lograr una corriente de aire. Sea que hay succión acá y hay presión en el patio, o al revés, que hay presión en la cara y succión a través del patio. Este efecto del patio se puede dar en un edificio también, en la altura. Un edificio de esos con atrios, ¿no? Donde hay vacíos que intercomunican muchos pisos. Y yo puedo gobernar incluso la circulación de aire en ese espacio. En el verano puedo lograr un ingreso de aire y evitar que se acumule el aire caliente en el interior, logrando una extracción en la parte superior. Y en invierno puedo obturar esa obstrucción, esa salida superior, para mantener el aire caliente dentro de ese atrio, de forma tal que sea una ganancia de calor para los locales que están volcados hacia ese vacío. Acá hay mucho de corrientes convectivas del aire, el aire que se calienta y tiende a ascender. este, entonces, y que permite hacer una cierta regulación de ese flujo en la medida que le abra la salida o no le abra la salida al aire que se ha acumulado en la parte superior del atrio. Las cubiertas verdes son ideales para climas donde hay variaciones día-noche importantes, ¿sí? Sobre todo en ciudades, porque tiene una ventaja que es el evitar el efecto de isla de calor. La radiación solar que influye sobre las cubiertas es reflejada hacia la atmósfera, reflejada hacia otros edificios, produciendo una concentración de calor en todo el ámbito urbano. Estos elementos absorben el calor de la radiación, así que son ideales para climas que sean más vale frescos, no para climas demasiado cálidos. Hay otras ventajas colaterales, como la sensación de espacio abierto que generan, el aporte de oxígeno y captura de CO2, por ejemplo. Son con algún problema en los climas muy húmedos por el tema de la retención de agua en las cubiertas. Pero es solventable. Si esas cubiertas están bien hechas, si la aislación térmica está bien hecha, si hay un buen escurrimiento, la aislación hidrófuga está bien hecha, si hay un buen escurrimiento, entonces la vida útil de las cubiertas se alarga muchísimo al no estar afectadas por la radiación ultravioleta. Son incombustibles, ayudan con las lluvias haciendo un efecto de retardo. Cuando empieza a llover, esta masa de tierra que está en la cubierta, primero va a retener el agua y después la va a ir dejando escurrir lentamente, como pasa en una maceta cuando uno la riega mucho con un exceso de agua, después el agua de a poco va goteando por esos agujeritos que tiene en el fondo, ¿no? Entonces, para evitar inundaciones, volcar mucha agua, tienen un buen efecto. Otro problema que puede tener es, bueno, en un medio natural, la cría de algún escarabajo, algún insecto, es decir, favorecer el desarrollo de algunos insectos que en una construcción que no tiene tierra y materia vegetal no se podrían desarrollar. Las cubiertas inundadas. El efecto de esto es buscar que tener una masa de agua cuando la radiación solar, ¿sí?, influye sobre ella, produce una evaporación. Esa evaporación aumenta la humedad del aire, ¿sí?, pero está produciendo un enfriamiento
de la base de la cubierta, de lo que sería el techo del edificio. Para que sea efectiva, tiene que ser en un clima más vale seco, para que pueda haber una evaporación importante, ¿no? Que el aire sea seco para que pueda absorber esa evaporación. Y como tiene este efecto de enfriamiento, lo típico es utilizarla en climas cálidos y secos. Por supuesto, trae algunos problemas, hay que garantizar una muy buena construcción de la aislación hidrófuga. El invernáculo adosado, que ya lo vimos varias veces, sea con inercia, sin inercia, distribución directa, indirecta, lo que fuera, es clásico para climas fríos. Podría ser en un clima templado, si fuera muy ventilable ese invernáculo, ¿no? Si se pudiera abrir mucho para poder sacar el aire caliente que se pueda acumular. Sobre todo, si se puede abrir en las cubiertas, sería lo mejor. Pero es característico de los climas fríos. Hablábamos de que la vegetación podía ayudar al control de la radiación solar. Así que también se pueden hacer en edificios, sobre las fachadas, colocar vegetaciones. Vegetaciones que pueden ser en algún caso, en un clima templado, de hojas caducas, para que las ventanas, los vidrios se despejen, se caigan las hojas y se despejen los vidrios en la época de invierno y tener ganancia solar, y que florezcan las hojas y ese verde en verano genere una pantalla de protección. De nuevo, el tema de los insectos y ese tipo de cosas, y también tienen la ventaja con respecto a lo de la isla de calor, en no producir ni un calentamiento del edificio, ni tampoco una reflexión de la radiación solar desde el edificio hacia otros edificios o la atmósfera misma. La fachada ventilada, parecido a lo que vimos en la cubierta en cuanto a efecto. Yo tengo el muro de cerramiento completo. Y la última capa del revestimiento de terminación no la hago pegada al muro, la hago separada. No hace falta que sea demasiado, ¿eh? Entre 4 y 5 centímetros ya funciona perfectamente bien. De hecho, habría que evitar que se generen corrientes convectivas, sino es mejor que se genere una única corriente lineal. El elemento que está flotando sobre la fachada puede ser chapa, puede ser piedra, puede ser madera, es el que va a recibir el calor, lo va a absorber, ¿sí? Y va a calentar, va a irradiar el calor, va a calentar el aire que está por detrás de él en esa cámara. Al calentarlo, puede haber una corriente convectiva, de forma tal de que ese aire se escape hacia el exterior sin que se transmita al muro interno. Sería el caso para el verano. O podría ser cerrada, ¿sí?, esa cámara en la parte superior, y lograr que se acumule el aire caliente de forma tal de aumentar la temperatura en la cámara respecto a lo que es el ambiente exterior, y que haya menos pérdidas por transmisión a través de ese muro que está protegido. Exacerbando lo que vimos, llegamos a la doble fachada, ¿sí? Ya una piel sobre otra piel, generando un espacio donde se puede hacer mantenimiento, ¿no? Hay que acceder a estas gobiernos. Podría ser un espacio habitable, incluso balcones o algo por el estilo para las personas, pero como mínimo debe permitir una circulación técnica para mantenimiento, limpieza. Esta doble fachada puede ser con dos vidrios, generando como una especie de espacio invernadero entre medio de los dos. Puede darse el caso de que sean compartimentos estancos de piso a piso, o puede darse una
corriente convectiva general en ese ambiente, caso para el cual debería ser que estas pasarelas de mantenimiento fueran perforadas o algo por el estilo. No necesariamente tienen que ser las dos fachadas de vidrio. Podría ser una de vidrio y la otra de madera o de metal, o una malla de metal perforada, más o menos perforada, según la orientación, quizás. Puede ser que una cara que recibe más radiación solar esté menos perforada y una que recibe menos esté más perforada. Puedo tener vegetación, también es compatible con la producción de vegetación dentro de esa cámara. Es muy buena desde el punto de vista de la condensación, sobre todo porque está actuando como si fuera un DVH, digamos, es decir, el tema de que un vidrio está en contacto con la temperatura interior, pero no con la exterior directamente. Entonces no se pueden dar efectos de condensación. Podría trabajar perfectamente, como vemos acá, con vidrio templado, pero no necesariamente con cámara de aire, ¿sí? El DVH, los dos vidrios puestos juntos, una de las cosas que hacían era evitar el tema de la condensación que se podía dar en el vidrio por la gran diferencia de temperatura que hay entre las dos caras, sobre todo en climas con temperaturas externas muy frías cuando uno los quiere acondicionar. Exacerbando aún más, en lugar de tener solo una piel doble, puedo generar un doble ambiente. Lo vemos, por ejemplo, en la obra de Foster en Kazajstán, esa especie de shopping que hay, un centro de entretenimientos, donde en medio del desierto se crea como una gran carpa tensada, este, que hace un efecto invernadero, donde ahora pueden crecer las palmeras acá adentro, donde la gente anda prácticamente con una vestimenta liviana, donde hay piletas, donde hay incluso piletas con agua para hacer surf, tomar una vida como si fuera un microclima. Es decir, en lugar de analizar el microclima para ver cómo era, se creó el microclima directamente con esta doble construcción, es decir, una membrana que cierra un espacio donde están los otros edificios, las otras construcciones. Casi parecería la imagen de las películas esas donde el hombre va a vivir a Marte y crea una atmósfera artificial. Esa fue la idea de Buckminster Fuller en los años 60 para la ciudad de Manhattan, diciendo, si todos los edificios que están en Manhattan tienen instalaciones de aire acondicionado, ya estaban altamente popularizadas las instalaciones de aire acondicionado, y todos irradian el calor al exterior, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no generamos una burbuja, ¿sí? Una cúpula geodésica, planteaba él la construcción de esta burbuja, donde se genere un clima artificial y los edificios que están en su interior no tengan que ser acondicionados, sino que solo deba ser acondicionado ese espacio, ese gran espacio, de modo artificial, este, con el mismo efecto que se acondiciona la Tierra con su atmósfera, ¿sí? Logrando que haya que se cierre para el invierno y contenga la radiación solar reflejada, el calentamiento de ese aire se mantenga, o se puede abrir en el verano para generar efectos convectivos. Bueno, ustedes van a hacer su trabajo práctico, donde los pasos básicamente serían analizar las preexistencias ambientales, ¿sí? Investigar sobre cuáles las temperaturas, la humedad, las variabilidades, vientos, lluvias,
todo lo que vimos, la latitud para poder ver el asolamiento, ¿sí? Analizar el entorno inmediato para ver el microclima que se puede producir, otras construcciones, masas arbóreas, separaciones, si está adosado otro edificio, no está adosado, todas estas cosas que vimos que podían influir en una escala más local. Verificar con el diagrama de Giboni cuáles eran las recomendaciones que daba. Y verificar si en el proyecto esas recomendaciones se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ¿no? Se puede tener un espíritu crítico también y decir, debería haber tenido esto que no lo verifico. Y después pensar en los esquemas de funcionamiento de esos sistemas bioclimáticos. Entonces, ver el recorrido solar, cómo está influyendo, poder cuantificarlo de algún modo, analizar el sistema de ventilaciones, cómo son, por dónde ingresa el aire, por dónde sale, en función de los vientos predominantes, la forma del edificio, los materiales con los que están hechos, y ver si esos, cómo están, sería ver cómo están materializadas esa estrategia bioclimática. También podría proponerse algo como agregar algún componente de tratamiento. Generalmente los sistemas de arquitectura bioclimática no es que tienen una pauta y nada más. Generalmente buscan converger diferentes situaciones. Vamos a ver mecánicamente cómo se usa la carta solar. ¿Sí? Hay primero una carta solar, dijimos, para cada latitud. ¿Sí? Donde yo me vaya a encontrar, ¿sí? Hay una carta solar. Este es el modelo de Fisher. Hay otros modelos, ¿no? Pero este es el más común, quizás el más fácil de usar. Yo voy a imaginar que mi obra está en el centro de este diagrama. ¿Sí? Y el perímetro que vemos acá sería el horizonte que yo tendría, ¿sí? En torno al punto de implantación. Para definir la posición del Sol, debo establecer fechas, horas, ¿sí? Y voy a obtener dos valores, que son el ángulo solar, la altura a la que está el Sol, y el azimut, que es el ángulo en planta, digamos, en el que está el Sol. El ángulo se considera, por una cuestión establecida, el norte como cero. Y como si esto fuera un transportador, va girando hasta los 360 grados, que vuelva a ser nuevamente el cero. Entonces, como decíamos, repetimos, el círculo externo corresponde al horizonte. El punto central es el punto de estudio, donde se intersectan los ejes. Y la dirección o la orientación norte la consideramos como el cero. Para establecer el azimut, que dijimos es el ángulo en planta, voy a utilizar los grados que se están marcando en lo que sería el horizonte, ¿sí?, de mi diagrama. Yo voy a decir, el Sol está a 0 grados, ¿sí? El azimut es 0 grados, entonces está al norte. Es 45, va a estar al noroeste, y así sucesivamente. Para sacar la altura solar, voy a usar esta escala que está acá, fíjense acá está más clara, ven que va de el 0 al 90. Significaría el Sol, que está tangencial al horizonte, está saliendo o se está poniendo, está tangencial al horizonte, y en el 90 el Sol está perpendicular al punto donde yo me encuentro. En nuestra región, en Buenos Aires, ¿sí?, no va a haber, nunca vamos a llegar a los 90 grados. A los 90 grados, ¿sí?, es decir, que el rayo solar llegue perpendicular a la superficie de la Tierra,
solo se da entre los trópicos, ¿sí? Entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, donde el Sol puede llegar, según la posición de la órbita terrestre, a estar un día a los 90 grados. ¿Sí? Eh, Así que en nuestra región el Sol va a estar a 70 grados, 68 grados, con no sé cuánto, ¿sí? Como máximo en altitud. Pero esa altitud va a ir variando con las diferentes horas del día. Entonces decíamos, ¿sí? La altitud está marcada por esos anillos concéntricos, ¿sí? El ángulo que va a tener. A veces es confuso y por eso se coloca solo la escala en una parte del diagrama. Lo primero que tenemos que definir cuáles son las fechas que queremos buscar, ¿sí? Y las fechas son esas que vemos ahí, ¿no? Ese campo está establecido por meses y días. Y hay puntos específicos que nos interesa saber, ¿sí? Por ejemplo, los puntos extremos que decíamos, ¿sí? El equinoccio, estamos a la misma distancia, ¿sí? Del Sol. O el solsticio de verano, el solsticio de invierno, que es cuando el día es más largo, el día es más corto, estamos más cerca del Sol, estamos en el punto más alejado del Sol. Y la hora que queda marcada, ¿sí? Por esas divisiones interiores. Fíjense, por ejemplo, en este caso, yo tengo el 21 de junio o 22 de junio acá arriba, ¿sí? Y el 22 de diciembre acá abajo. Y estas líneas, ¿sí? Me van a expresar el traslado del Sol. Si yo voy juntando todos los puntos donde el Sol se encuentra, puedo sacar una línea, ¿sí? De movimiento del Sol. En esta fecha, la línea va a ser esta. El Sol va a salir, ¿sí? En esta posición y se va a poner en esta posición. El largo del día es este. Si esto fuera como un reloj, lo podría sacar en horas, ¿sí? Voy a tener estas horas de asoleamiento y todas estas horas, ¿sí? Sin asoleamiento. Mientras que si voy al otro extremo, ¿sí? Al de verano, el Sol sale acá, hace este recorrido y se pone acá. Por lo tanto, todas estas horas son horas de Sol y estas horas son horas sin Sol. Después tendré valores intermedios. Este valor, fíjense, 23 de septiembre, que coincide con el, o 21 de septiembre, que coincide con el 21 de marzo, ¿sí? Arranca acá y se pone acá. Significa que hay 180 grados con incidencia del Sol y 180 grados sin incidencia del Sol. El día y la noche tienen la misma duración en ese caso. Bueno, vamos a ver la hora, ¿sí? El día y cómo encontramos los ángulos del Sol. Ubicamos la fecha primero, ¿no? Decimos es el 21 de marzo. Entonces, ya hemos ubicado la fecha. Segundo paso, quiero saber, ¿sí? La hora. Entonces, en esas líneas, ¿sí? Que ahora vemos como rojas, puedo obtener las diferentes horas del asoleamiento. ¿Dónde se intercepta el día y la hora? Tengo un punto donde, si lo uno con el centro, obtengo la dirección del Sol. ¿Sí? Obtengo la dirección del Sol.
es lo que llamábamos el azimut. Podría decir, en este caso empecé acá con el 0, 315 grados. ¿Sí? La posición es noroeste. Para sacar la altura solar de ese mismo punto de intersección que tenía, tengo que trasladarlo a esta escala que tenía marcada acá. Puedo poner un compás en el centro, marcar el segmento este y usarlo como radio para trasladar, ¿sí?, hasta la escala de la altitud que está en esta dirección. Fíjense que nuestro diagrama, lo que yo decía para nuestra latitud, está fuera de los 90 grados. Nunca vamos a tener el Sol a 90 grados en esta latitud de 35 grados. Entonces, trasladado así, obtengo el ángulo, ¿sí?, en la altura solar. El azimut respecto al horizonte y la altura solar respecto al plano de tierra. ¿Para qué? Dijimos. Bueno, yo podría calcular en el punto del Sol más alto, hasta dónde ingresa en el ambiente, para lo que tendría que sacar esta línea de este ángulo solar y trasladarlo, ¿sí?, al dintel y al alféizar de mi ventana para ver cuál es la proyección de la zona. Quiero controlarlo y quiero poner un parasol, entonces veré si qué largo le doy al parasol. Y en el punto extremo del parasol pondré el ángulo solar. Pero si en invierno el ángulo es menor, tendría una entrada diferente. Para eso lo puedo usar. Lo puedo usar para calcular las sombras. Si en lugar de estudiar acá en el medio un punto, tuviera un cuerpo, con el azimut y sus líneas paralelas, sacaría la dirección de la sombra. Y para sacar el largo de las sombras, necesitaría el ángulo solar, la altura de la obra, y por trigonometría podría sacar cuál es la proyección sobre el plano horizontal. Otra cosa típica para lo que se usa la carta solar. Puede ser que no encuentren algunos datos de alguna localidad. Yo le dejo dos sitios que son internacionales, se los van a tener que fumar en inglés, pero donde pueden obtener datos climatológicos y cartas solares de todo el mundo. Bueno, nada más por ahora, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la clase.